Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este rato. Para los que nos están viendo en vivo, los invito a que interactúen conmigo, para que me compartan de dónde son, en qué parte de Colombia o del mundo viven. Y qué rico poder también conocerlos, saber qué les inquieta de de esta masterclass con respecto a los arquetipos. Me presento, mi nombre es Catalina Prieto. Quiero compartirles que los arquetipos llegaron a mi vida alrededor de hace unos 6 años, cuando empecé a hacer trabajos de conciencia sobre mí misma. Quiero ser muy honesta, yo fui a la universidad, aprendí unas cosas muy importantes, brillantes, la ciencia me apasiona también, el conocimiento me apasiona. Sin embargo, en mi recorrido como terapeuta, como psicóloga, como mujer medicina, como chamana y curandera, que empezó hace muchos años, empecé a darme cuenta que la forma en la que uno viene a transitar la vida también desde el arquetipo de la sanadora es sanando uno mismo. Y precisamente el arquetipo de la sanadora, de la bruja, de la mujer medicina son los que me han venido sumergiendo a empaparme un poco más de este bagaje, de estos espacios y de estos contextos. Em, yo aprendí de los arquetipos, así como una pasada de página rápido en la universidad, viendo desde el psicoanálisis a Carl Jung. Sin embargo, en ese momento, si bien me apasionaba el psicoanálisis, yo dije, no, necesito un poco más de practicidad en mi vida y decidí irme por el lado de el enfoque de lo sistémico, de las familias, de los movimientos familiares. Y bueno, esto también me ha traído un bagaje y una información impresionante de sanación y de acompañamiento. Sin embargo, tengo que admitirlo, siempre en la universidad también me apasionó el psicoanálisis y las formas increíbles en las que opera el inconsciente, sobre todo el colectivo. Así que en esta masterclass vamos a hablar sobre precisamente esto, lo que es el consciente colectivo. Antes de presentarles la presentación, valga la redundancia, que traigo para ustedes, quiero compartirles cómo llegué al consciente colectivo, cómo llegué a darme cuenta de esta gran matriz cósmica o rejilla de conciencia en la que estamos, que es viva, es inteligente y es sabia. Así como lo escuchan, este consciente colectivo tiene una vida propia. Con esta nos podemos comunicar increíblemente y aparte de todo, también nos responde y responde a nuestros procesos. Yo empecé a darme cuenta de las formas en las que operaba el consciente colectivo porque empecé a hacerme cargo de lo que se me mostraba en ese entonces y en ese momento. Todo surgió gracias a un exnovio, una expareja, que ahora lo puedo ver como un gran maestro. En su momento era la tusa de la vida, pero este gran maestro me trajo a sumergirme en reconocer esas formas en las que me comunicaba con el inconsciente y también desde las cuales estaba trayendo la realidad. Así que a partir de este ser tan maravilloso que hoy bendigo y al que le deseo mucha felicidad siempre, pues me introdujo a esto inconscientemente. Allí descubrí por primera vez que cuando las personas estaban llegando a mí con cierta información que yo ya había vivido. Yo decía, de hecho, esto lo empecé a experimentar cuando trabajé en mi primera empresa, en mi trabajo formal, que fue una empresa de ingenieros de telecomunicaciones. Hacía parte de gestión humana y fue un espacio muy lindo, ¿saben? Como muy nutrido. Me permití ser yo. Pero dio el caso en que empecé a relacionarme con las personas de la empresa, a hablar con ellos, a escucharlos, y me di cuenta que en lo que escuchaba, me di cuenta que en lo que sentía, había algo por lo que yo ya había pasado y que desde ahí podía acompañar a las personas en la empresa. Conocía muy bien mis límites desde ahí y como los conocía también, podía darme el permiso de acompañar de otras formas y desde otros lugares.
Ahí conocí a mi mujer, a la que le encanta ser independiente, trabajar, a la que le encanta esta energía del compromiso y del trabajo, pero yo no entendía dónde venía todo esto. Y lo empecé a notar gracias a que empecé a observar los arquetipos que me rodeaban, mis jefes, mis colaboradores, el empleo en el que estaba, la empresa, y me empecé a dar cuenta que todos, no solamente los empleados, sino también la empresa tenía vida. Y fue como, ¿cómo así que la empresa también tiene vida, tiene un espíritu y está completamente vivo? Y el primer arquetipo que identifiqué ahí fue el de mi padre, así como lo escuchan. Allí empecé a darme cuenta que en mis relaciones, no solo de pareja, sino también en mis trabajos y con las personas con las que me relacionaba, estaba proyectando, ¿sí? Proyectar es poner algo que tengo en mi inconsciente afuera a través de otro, ¿sí? Entonces estaba proyectando a través de mi padre lo resuelto y lo no resuelto con él. Y fue como, uy, empezó el momento de trabajarlo y allí tomé conciencia de los arquetipos. Entonces descubrí que el inconsciente colectivo opera ayudándote, poniéndote personas o contextos o situaciones o lugares que se relacionan a la información que tienes guardada en tu inconsciente. Recuerden que en las otras masterclass, y no me voy a detener acá para no perder tiempo importante, recuerden que en las otras masterclass yo les he hablado que el inconsciente es como un video beam que proyecta la realidad a partir de la información que tiene aquí almacenada. Entonces, la proyección a la realidad no es más que una forma de conocer la información que tengo en mi inconsciente. Pero el colectivo es la forma en la que todos desde la unidad nos prestamos como sistemas a reflejarnos los unos a los otros para podernos colaborar y crecer. Cuando yo empecé a notar esta red y este tejido que se movían internamente, hagan de cuenta como las raíces de los árboles por debajo de la tierra que se interconectan y entre ellos se comunican, se relacionan y se nutren, tal cual. Ese mismo tejido existe conscientemente entre las personas. Cuando yo me di cuenta de esto, empecé a agudizar el ojo y empecé a notar comportamientos, empecé a observar. Y cuando empecé a observar, me empecé a dar cuenta que tenía resuelto y que no tenía resuelto con mi padre. Luego se me presentó y pude empezar a notar, claro, al ir indagando más, me empecé a dar cuenta que también se empezó a aparecer por ahí mi madre. Y yo decía, bueno, si afuera se me proyecta lo no resuelto en el origen, quiere decir que hay una red inteligente, viva, al frente en mi realidad, mostrándome esto que yo no he visto para prestarme un servicio. Cuando hice ese clic, me di cuenta que toda la realidad, que es una entramada, o todo lo que está fuera de nosotros, que es un entramado de tejidos, se presta voluntariamente desde su conciencia a mostrarnos estos referentes de los que no hemos tomado conciencia. Bien, desde ahí es muy importante empezarlos a observar y ver para poderlos trabajar en nosotros. Acto seguido, empecé a investigar, empecé a estudiar y empecé a trabajarlos. Y muchos en consulta me dicen, ay, otra vez voy a trabajar al padre y a la madre. Pues sí, padre y madre son supremamente importantes porque son los referentes que tenemos dentro de esta gran cebolla cabezona que somos todos nosotros. Entonces, si comprendemos que somos una cebolla cabezona que tiene muchas capas, en la medida en que las vayamos develando o vayamos quitando estas capas de esta cebollita, nos vamos a ir encontrando cada vez más con nuestra esencia. Ayer en el Instagram Live les compartía sobre la importancia que tiene el integrar la sombra en nosotros, ¿sí?
esa parte oscura que no nos gusta de nosotros, ¿no? Porque todos quisiéramos ser paz y amor, luminosos, no hacerle nada a nadie, en fin, ni emberracarnos. Pero la realidad es que tenemos una humanidad bastante presente en nuestras formas y que esta humanidad, como ha sido tan juzgada por todos, pues es cuando más la recreamos desde el inconsciente para poderla empezar a comprender. Bien, recuerden que el inconsciente opera de esta forma. Si yo juzgo algo afuera o a alguien afuera, pues termino convirtiéndome en el otro para poder aprender de él y no juzgarlo. Por eso es que las personas, los contextos, los sistemas afuera, estos tejidos vivos, nos están prestando un servicio. Pero el quick de esto es que cuando me di cuenta que al responderle al, al consciente colectivo por medio de mi trabajo, empezaron a abrirse los caminos. Y fue impresionante ver cómo se abrían nuevos tejidos, nuevos tejidos. O sea, yo decía, ¿qué es esto tan curioso que no solamente me está mostrando lo que tengo que sanar en este momento, sino que al trabajarlo en mí, responde de una forma amorosa y abundante? Voy a parar el cassette y voy a saludar a las personas que se han tomado el tiempo para escribirnos. Hola Verónica, bienvenida. Rosana, bienvenida. Luzmita, qué rico tenerte acá, bienvenida. Y bueno, los quiero seguir invitando a todos los que están aquí acompañándonos a que nos comenten de dónde nos ven, qué les llamó la atención de los arquetipos y bueno, si se identifican con algo de esta información, también súper bienvenida. Ahora, voy a compartirles la pantalla y qué encontraremos en este viaje. Entonces, en este viaje lo que encontraremos es que sabemos leer fluidamente el lenguaje de nuestra intuición. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente no nos conocemos y aunque intuimos cosas, muchas veces las pasamos por alto y desapercibidas. Sin embargo, cuando empezamos a darnos cuenta sobre este lenguaje también que habita y coexiste en nuestro interior, que es la intuición, y empezamos a sentirnos cómodos en ella, empezamos a hacernos casos a esas sensaciones íntimas. ¿Y por qué son sensaciones íntimas? Porque nadie más las siente por nosotros. Por lo tanto, cuando estoy consciente de estas sensaciones íntimas, puedo comunicarme con el universo y a través de mis 6 sentidos, ¿sí?, que resuenan con las experiencias que me corresponden vivir. Por lo tanto, mi intelecto confía en mi intuición y trabaja en perfecta colaboración y armonía. Si se dan cuenta, este es un decreto que me ha servido para poder entender los lenguajes del universo y las formas íntimas y sutiles con las que nos comunicamos. ¿Qué son los arquetipos? Bueno, pues los arquetipos, de acuerdo a las enseñanzas de Carol Almis, son un nuevo lenguaje de poder, son caminos para encontrar la propia esencia o la identidad a través de ello. Por ejemplo, a través de los arquetipos definimos cómo queremos vestirnos, qué gustos tenemos, cómo nos queremos comunicar con las otras personas, cómo nos aproximamos a las otras personas. Por lo tanto, estos arquetipos tienen un origen en nuestra inteligencia cósmica, es decir, como si este gran tejido y esta gran red entramada de conciencia usara estos trajes para ayudarnos a tomar conciencia de las formas del inconsciente. Es como si existiera en este lenguaje y en esta inteligencia cósmica estos trajes diseñados o estas posturas diseñadas para que podamos entrar en el juego que tiene el ego en esta gran ensoñación. Ayer les compartía que nada de lo que vemos es real y que todo simplemente es una realidad holográfica, es decir, una proyección de la información que tenemos en el inconsciente. A través de esta información tenemos memorias de vidas pasadas y memorias de la infancia, creencias, lealtades, un montón de información que al final es como si tuviésemos todo el armario
de toda la ropa de nuestro armario puesta y al irnoslas quitando vamos encontrando realmente quiénes somos. Por lo tanto, esta herramienta de los arquetipos es una forma de despertar nuestra inteligencia intuitiva, como también despertar nuestro poder personal, porque cuando le damos lugar a las formas de nuestra sombra, podemos darnos cuenta que ellas al final nos han podido prestar un servicio. Por ejemplo, va a sonar un poquito fuerte, pero yo hasta hace 2 años pude reconocer la cabrona que existía en mí. Y a través de esta mujer que es muy fuerte, de un genio y súper perfeccionista, me di cuenta que era la forma en la que mi niña había podido poner límites. ¿Está mal? No, no está mal. Todos tenemos un cabrón por dentro y es la forma en la que hemos podido transitar la humanidad y estar vivos y sobrevivir. Ahora, lo que yo pude captar en ese momento que me di cuenta de esto con lo que estaba peleando era que si en ese momento había vivido y sobrevivido a la humanidad con las herramientas que tenía, ¿qué más podía hacer con las herramientas que ahora tengo como adulta? Y esa es una pregunta que les voy a dejar. ¿Qué sería todo esto que yo puedo lograr a través de las herramientas con las que cuento ahora y que puedo seguir desarrollando? Por lo tanto, los arquetipos también representan las cualidades humanas innatas, ¿sí? Recuerden que en nosotros existe algo que se llama el cerebro reptiliano, que se encuentra en esta zona de nuestro cerebro, y este es el que nos da las necesidades básicas, pero también es lo que despierta lo más instintivo en nosotros. Si logramos identificar estas cualidades humanas innatas en nosotros, pues inmediatamente podemos trascenderlas y comunicarnos desde otros lugares. Por lo tanto, los arquetipos nos están comunicando psíquicamente mediante corazonadas, intuiciones, reacciones viscerales. Cuando me refiero a las reacciones viscerales, son las reacciones que te hacen como doler el estómago o que incluso te ponen a ir a limpiar si fuiste a un sitio que no te gusta o te relacionaste con una persona muy cargada emocionalmente o energéticamente y te mandan para el baño, por ejemplo, o a vomitar. Por lo tanto, y en resumen, los arquetipos son las formas en las que veo mi reflejo a través del otro. Por lo tanto, el otro se convierte en un aliado para darme cuenta de esto que no he querido ver en mí. Por supuesto que lo que me molesta del otro es lo que yo tengo y no he querido hacerme cargo. Así que los arquetipos son estas formas en las que podemos sumergirnos para darnos cuenta de qué es esto que no nos gusta, pero también de hacernos cargo y poderlo empezar a trascender. Por ejemplo, los arquetipos se caracterizan porque determinan, no son componentes determinantes en las bases de nuestra personalidad, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de las decisiones que tomamos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, confuso. Vamos a ir respondiendo. Luz Marina dice, gracias, Katica. Les cuento que Luz Marina, yo la amo porque fue mi psicóloga en el colegio cuando estaba en primero y de ahí de toda la vida. Y es una mujer que admiro y respeto con toda mi alma, ella y a sus hijos. Así que me hace muy feliz tenerte acá, amor. Hola Teresa Gómez, dice muy buenas tardes desde Bogotá. Rosana Troncoso dice hola desde Chile y es porque hace rato me estaba resonando los arquetipos porque estoy sanando, descubriéndome y potencializando mis habilidades de terapeuta. Gracias por tu dedicación. A ti, Rosana, bienvenida y qué rico saber que desde Chile nos acompañan y bienvenida también. Edgar dice, hola Catalina, interesante el tema, lo he referenciado, el tema con el tarot y los arcanos mayores, por eso me llamó la atención, por supuesto. De hecho, los arcanos del tarot también son, los arcanos mayores del tarot también son arquetipos. Son la forma en la que inconscientemente podemos trabajar. De hecho, nosotros mismos podríamos crear unos arquetipos que nos ayuden. En el taller les puedo enseñar a crear sus propios arquetipos. Si bien yo enseño los arquetipos de Caroline Myss, que son los que me han ayudado en terapia, porque recuerden que todo lo que enseño ha pasado por mí primero y son los que me han ayudado un montón. También he aprendido a crear arquetipos que me ayudan a trascender. Así que súper bienvenidos. Teresa, interesante el inicio de la charla. Alejandra Rodríguez, hola Katica, hola amor.
Súper claro, maravilloso en el clavo. Yasmith, hola Cata, gracias por la invitación. Ibis, saludos, Ibis María de Venezuela. Bueno, mientras que seguimos ahí, voy a continuar. Ahora, los arquetipos han sido estudiados desde la época de Platón. Platón los referenció como esencias. Las esencias que tenemos incluso antes de nacer. Parte de estos arquetipos, yo no sé si ustedes han visto la película de Soul de Disney, esta de las almitas antes de nacer, cuando sale la almita y dice, hola, soy maníaco, depresivo, ansioso, y estas son las categorías que incluso podemos empezar a desprogramar. ¿Qué quiere decir la desprogramación? Y quiero ponerme acá al frente de ustedes. La desprogramación o la reprogramación es recordar que nos hemos encontrado con unos seres muy grandes que se llaman los maestros ascendidos. Y estos maestros ascendidos nos dicen, bueno, Almita tal, ¿qué quieres aprender en la tierra? Has trabajado sobre esto y ya que estamos en este bardo, pues, ¿qué quieres trabajar? Entonces uno dice, no, yo quiero aprender sobre esto, sobre lo otro, sobre aquello. Y también queremos a estos papás, a estas parejas, a estas situaciones. Es decir, todas las personas con las que nos encontramos en el camino son eh, estas personas que se han prestado como actores para cumplir a cabalidad el libreto que le hemos dado para darnos esta compañía. Recuerden que la tarea no compleja, pero sí importante que empezamos a hacer a partir del 2020 ha sido empezar a recordar con amor incondicional todo lo que nos pasa. Entonces, por ejemplo, ver el amor incondicional en el COVID, en la muerte, darle un lugar a la muerte tan distinto. En esto los mexicanos nos llevan un paso inmenso. Entonces, cuando nos encontramos, nos lanzamos a la tierra y nos encontramos con los padres, con las parejas, con las situaciones, bueno, con todo el enredo de la 3D. Y todo eso tiene un aprendizaje y un propósito. Los arquetipos incluso hablan de estas programaciones no resueltas de vidas pasadas. Todo nos habla de informaciones que van linealmente. Recuerden que yo les digo que somos unos viajeros en el tiempo. Se los hablo desde mi experiencia, desde lo que yo, Catalina Prieto, he descubierto de mi proceso. Entonces, desde mi proceso yo me he dado cuenta que somos viajeros en el tiempo. Entonces, mi yo que está en el presente, que es multidimensional, tiene la capacidad de comunicarse con todos de formas diferentes. Mi yo superior, que está en una dimensión más elevada que la mía, digámoslo así como en el futuro, también viaja en las otras dimensiones para ayudarme. Es decir, si yo puedo resolver desde esta vida situaciones o formas de pensar o procesos de aprendizaje, le ayudo al que está acá atrás, en el pasado, digámoslo así, que está viviendo y repitiendo lo que yo estoy viviendo ya en este momento o que lo está viviendo de otra forma, cuando yo lo aprendo a resolver desde el presente, le estoy ayudando precisamente a este que lo pueda resolver de una forma diferente y por supuesto al del futuro también le conviene que yo lo resuelva desde acá porque yo sería su pasado. Entonces, ya que estamos en este eterno presente, los arquetipos se convierten en unas herramientas vitales para darnos cuenta de las programaciones del alma. Dentro de las programaciones del alma está el plan A, al plan de la Z y todas sus variantes. Pero nosotros también podemos desprogramar. Cuando vamos donde videntes o donde personas que nos muestran el futuro, ellos lo que están haciendo es una lectura de los preprogramas. Se los digo porque cuando yo hago los masajes, yo entro al campo energético y lo que empiezan a salir son los preprogramas de las personas, tanto de vidas pasadas, presentes, como de los programas de la infancia. Cuando yo entro al campo energético, yo empiezo a ver esta información que le voy soltando a las personas, no se los comparto con el afán de que se angustien, no se preocupen, sino de poder cambiar la realidad, porque ese es un poder que tenemos los seres humanos. Recuerden, y esto lo enseño mucho en el taller de alquimia, magia y materialización, que los seres humanos tenemos la facultad de crear y que nuestras creaciones también son, las creaciones también son expansivas, abundantes, bondadosas, amorosas, prósperas, en fin, tienen todas las cualidades así como las que tengo yo al ser creada. Dice Luz Marina Parra, ¿cuál es la mejor forma para
interesarme por profundizar y trabajar en los arquetipos con relación a lo no resuelto porque no lo he querido resolver. Por ejemplo, una forma de descubrirlo es identificando los patrones. Por ejemplo, identificando las personas con las que me relaciono, identificando los patrones que yo repito, identificando las situaciones y las experiencias. Cuando yo empiezo a darme cuenta que estoy repitiendo y que me mantengo en un ciclo y que las personas que regresan a mi vida con las que me relaciono tienen un patrón, ahí puedo darme cuenta del orden del universo. Cuando me doy cuenta del orden del universo, este orden lo puedo entrar a cambiar. Esto es lo que nos genera los caos. Los caos son llamados a los nuevos órdenes de la conciencia. Los caos son tan importantes y tan necesarios porque nos llevan a hacer saltos cuánticos. Entonces los arquetipos, los mitas son las formas en las que podemos empezar a identificar los lenguajes con los que yo me estoy comunicando en la realidad y desde los cuales yo estoy atrayendo las personas con las que me relaciono y las situaciones, porque cumplen un patrón. Ahora, Jasmine dice, ¿mis ancestros ascendidos son solo míos? No, amor. Los ancestros, los maestros ascendidos son los guardianes y los custodios de los archivos akáshicos, ¿sí? Es lo que está en tu campo energético. Voy a continuar con la presentación, que tenemos el tiempo súper medido. Carl Jung, que yo lo amo con mi alma, en el siglo XX creó los arquetipos y propone que son patrones psicológicos derivados de los roles históricos. Por ejemplo, él hablaba de la madre, del niño, de la embaucadora, del prostituto, del sirviente, en fin. Todo lo que le demos un título tiene una información de arquetipo. Por lo tanto, son los lenguajes universales que todos los seres humanos vivimos como procesos de iniciación aquí en la Tierra. Entonces, Jung propone dos tipos de inconscientes, digámoslo así. Lo primero es el personal, el individual, que hace parte de cada ser humano, y el siguiente es el colectivo. Desde el exclusivo del ser humano son todas las proyecciones que surgen de mí, de mi realidad, de mi información, que es información heredada de mis padres, de lo que tengo que trabajar yo como ser humano individuo. Sin embargo, él habla también del inconsciente colectivo como este sistema psíquico o tejido como el que les estaba hablando, donde estamos trabajando todos los seres humanos. Entonces, supongamos que somos estos seres de luz llamados avatares, como el de la película, los muñequitos azules alrededor del árbol, y todos estamos acá agarraditos viviendo la humanidad en estados de meditaciones, entrando a creer que son varias vidas las que estamos viviendo, y dentro de eso nos sale una información. Esta información habla de las maneras en las que nos relacionamos con la vida. Denme un momentico. Ya, que me están acá acompañando para la sesión con ustedes. Entonces, lo que ocurre con el consciente colectivo, en este caso que somos los avatares compartiéndonos información, es que por allá dice uno, oigan, tenemos que hacernos cargo de las formas de los saboteadores. Y entonces del consciente colectivo sale la información del saboteo y empezamos todos a trabajar y empezamos a despertar todos los procesos de conciencia dentro del sabotaje. ¿No? Entonces nos saboteamos o nos damos cuenta y cuando empezamos a hacernos cargo de estos procesos de conciencia, lo que empieza a ocurrir es que este tejido, este consciente colectivo que nos mostró la memoria, nos responde para que podamos salir de ese estado en el que estamos. Bien, ahora, si bien los arquetipos son ancestrales y universales, también se personalizan de acuerdo a nuestros contratos sagrados. Estos contratos son acuerdos establecidos antes de nacer que nos comprometen a determinadas lecciones y a trabajar con personas muy concretas.
Por ejemplo, yo he descubierto una vida en la que fui una monja. Y como monja descubrí que había hecho un voto de obediencia. Miren, yo soy la más obediente. A mí me dicen que hay que hacer tal cosa, la hago. Bueno, ahorita estoy en proceso de descansar un poquito de tanta obediencia. Pero, por ejemplo, cuando hemos estado como guerreros, cuando hemos estado como monjas, cuando hemos sido amantes, en fin, que hacemos contratos, estos contratos se convierten en mandatos para la vida que en esta se direccionan. Por ejemplo, yo descubrí que en una vida pasada en la que había sido enfermera, había estado en Francia, si recuerdo bien esa vida, estaba en Francia y era una enfermera de la Segunda Guerra Mundial y estaba recibiendo a los soldados y creo que era Francia o Inglaterra y me di cuenta que mi pareja de ese entonces era un militar. Lo pude ver en esta vida porque lo conocí y pregunté por qué no habíamos estado juntos y cuando pregunté eso me llevaron inmediatamente a la vida pasada que les estoy contando y lo vi y me acuerdo cuando lo veo muerto entre todos los cuerpos de estos soldados y yo voy y lo abrazo y lo beso y le digo que le prometo que no me voy a volver a enamorar de ningún militar. Y esta vez, en esta vida, nací en una familia de militares. Como todos saben, mi padre es coronel retirado de la policía y nací en este gremio de militares y conocí a el que había sido mi pareja en esa vida pasada, que era militar. Y entendí porque no habíamos estado en esta vida y fue precisamente por un contrato y un mandato que se había hecho en esa vida pasada. Por lo tanto, estoy casada con Juan Esteban, que también hace parte de un contrato sagrado que hemos establecido. Con Juan ya hemos reconocido unas 6 vidas pasadas juntos. Y estas son las formas en las que nos relacionamos y nos encontramos con estas personas para acompañarnos a transitar las vidas. En ese orden de ideas, es importante entender que desde el consciente hay que trabajar lo que es la carencia o la presencia de los símbolos. Los símbolos son las formas en las que nos sincrodestinamos con la realidad o con lo que estamos viendo y empezamos a poder hacer lecturas de la realidad para seguir evolucionando con respecto a esta información. Caroline Mix habla del intranet, entonces, y Carl Jung habla del inconsciente colectivo. Por lo tanto, el intranet o el inconsciente colectivo es un entramado psíquico de interconexión que nos une a los demás seres humanos mediante un amplio sistema de arquetipos. Yo les invito a que todos revisen si las personas con las que se están relacionando hoy en día están cumpliendo un patrón en sus vidas. ¿A quién se parece? Un ejercicio clave que pueden hacer es quién me cae mal, qué de lo que no, de lo que vivo con esta persona no me gusta, qué de eso tengo yo. Y ojo, tienen que ser muy profundos, no tan superficiales en esto que empiecen a identificar, porque uno dice, ay no, pero yo no soy celosa, yo no, que él vea lo que quiera, pues hay más viejas más buenas que yo, ¿no? Pero si lo que me está molestando del otro son los celos o las inseguridades, ¿qué hay de mí en inseguridad? Entonces, el arquetipo que estoy viendo en él me está hablando de algo oculto en mí que yo no he querido hacerme cargo y de lo que yo no me he querido hacer responsable. Por lo tanto, si yo puedo ver en mí mis inseguridades, puedo hacerme cargo de ellas. ¿Cómo me hago cargo de ellas? Primero, aceptándolas, viéndolas, reconociéndolas y luego trabajando para fortalecer eso que me generó esas inseguridades. Entonces, ahí se abre todo un archivo de trabajo, ir al niño, trabajar con el niño, darle lugar a esas emociones que sintió en esa infancia. Luego, tomar al adolescente, tomar al adulto, que si se dan cuenta, esos son otros arquetipos que nos acompañan, ¿no? El niño, el adolescente, el adulto, los padres, la pareja, los ancianos. Entonces, si se dan cuenta, en resonancia con todo este trabajo, los arquetipos se transforman en trajes para poder comunicarnos con la realidad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, pude identificar en mí esa cabrona,
yo pude empezar a darle un lugar a la cabrona ya no desde el enojo para poner límites, sino, por ejemplo, para usarla terapéuticamente en las terapias. Bien. Entonces, los arquetipos se convierten en modelos universales e impersonales de influencia que residen en nuestro inconsciente. Son modelos propios que también se basan de acuerdo a nuestras creencias, motivaciones y actos. Cuando nos identificamos con los arquetipos, empezamos a darnos cuenta de hacia dónde vamos y qué queremos ser. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos importar cualidades y arquetipos. Entonces, un ejercicio que la gente puede trabajar es pensar quién de su contexto o qué famoso admiran. Y de ese famoso que admiran, qué le gustaría tener de él o de ella para que lo puedan importar, porque los arquetipos y las cualidades de los arquetipos también se pueden importar. Por ejemplo, los hijos que están entrando en estado de adolescencia, quien toman de arquetipo para ser modelo a seguir es el padre del mismo género en la adolescencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis hijos son varones. A quien van a seguir de modelo como arquetipo temprano para su modelamiento va a ser hacia su padre. Por eso, el padre es un referente de origen para el masculino que yo quiero ser, que no quiero ser y que decido desde ahí trabajar. En este caso, la madre vendría siendo todo lo que no he resuelto con mi madre, lo proyecto, por ejemplo, en mis parejas, en mis jefes, en mis amigas, en mis compañeras. Por eso es que los padres son tan importantes. Entonces los padres al final se convierten en aquellos modelos de origen con los que yo empiezo a trabajar, tanto porque reconozco lo que quiero de ellos como lo que no quiero, y desde ese juicio es que empiezo a traerlos afuera porque no he podido reconocer que lo que está afuera de ellos es lo mismo que tengo yo aquí adentro. En esta red arquetípica también se transmiten, por ejemplo, ideas, sensaciones, sentimientos y vibraciones. Entonces, aquí es cuando hablamos de los grupos. Entonces, que los naturistas, que los veganos, que los abogados, que los que están tristes, que los que están felices, que los pachangueros. Esas son formas en las que los conscientes colectivos se subdividen y generan otros conscientes colectivos que generan nuevas vibraciones humanas. Si yo estoy en este momento entre el arquetipo de la madre, todo lo que yo trabaje desde la madre, tanto armonioso como no tan armonioso, se convierte todo el tiempo como si yo estuviese escribiendo en la rejilla de la conciencia colectiva de las madres la información que tengo. ¿No les ha pasado por estas épocas que están como apapachados o que de un momento a otro sienten emociones que antes no sentían? Pues bien, esto también lo sentimos inconscientemente del colectivo. Entonces, por ejemplo, si atropellan a un perrito y veo cómo muere el perrito y yo digo, ay, 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 qué dolor, me conecté con el consciente colectivo de los perros. Y desde ahí piensen en que, Dios mío, cuando me conecto con el dolor, creo más dolor, ¿no? Porque es desde el dónde estoy sintiendo este dolor. Pero si yo puedo ver eso y digo, gracias perrito por haber dado tu vida para armonizar algo el planeta y que tu alma se vaya para el cielo de los perros, inmediatamente le estoy dando una nueva información tanto a mi colectivo que está a mi alrededor como al colectivo de los animales o de los perros que presenciaron esta memoria más cercana. Que nunca se nos olvide que somos antenas emisoras y receptoras de energía y de información. Si yo soy una antena receptora y emisora, imagínense toda la información que estoy recibiendo en las grandes ciudades. Es decir, es como si estuviésemos todos sintonizados en la AM y recibimos toda la información de la AM y por eso estamos sintiendo enojos, intolerancias, angustias, en fin, un sinnúmero de situaciones que al final pudiésemos transitar de otras maneras también, ¿no? Y a las que también podríamos darle nueva información. Entonces, por ejemplo, cada vez que vengo a Bogotá, yo digo, a mí Bogotá me recibe maravilloso, cero tráfico. Y de hecho, hoy me recibió así. Llegué aquí a Bogotá a las 4:30 de la tarde, tomé un taxi, y salgo y le digo al taxista, Bogotá está increíble, ¿cierto? Y me dijo, no hable mucho porque si no se nos va a empezar a congestionar. Y dije, bueno, ya sé que es una persona que está
muy ocupada y preocupada, mejor no hablo, pero mi sensación es que Bogotá siempre me recibe sin trancón y con mucha abundancia. Y de esta forma yo contribuyo con mi pensamiento y con mi energía a que otras personas puedan compasivamente contagiarse de esa energía también. No quiere decir que tengamos que ser positivos. Yo, de hecho, estoy en contra del positivismo todo el tiempo, porque nada. Pero sí de pensarnos bonito, pensarnos de otras formas y si no estamos pensando tan bonito, revisar de dónde viene eso y empezarnos a hacer cargo, ¿no? Porque también recuerden que como somos una entramada psíquica, estamos recibiendo también información de nuestros contextos e incluso de otros seres no físicos, no materiales como los espíritus. Ahora, preguntas y respuestas desde un llamado al corazón a la misión vital. Por lo tanto, ¿qué son los contratos sagrados? Los contratos sagrados son la manifestación de la misión que poseemos de vivir una vida con propósito. De acuerdo a los contratos sagrados, también depende cómo nos relacionamos con nosotros, así como se los expliqué ahorita con este ejemplo que les di de cuando fui enfermera o de cuando fui monja. Cata, ¿y yo cómo me doy cuenta de las vidas pasadas y cómo me doy cuenta de qué contratos tengo en esta vida? Empiecen por hacerse cargo de la información que tienen de esta vida, ¿no? Empiecen a hacerse cargo de la información que va saliendo de la infancia. Chicos y chicas, en la medida en que nosotros vayamos limpiando el campo energético de toda esta información que va saliendo en el presente, va a ir saliendo otra información a medida que el inconsciente vaya creyendo que es necesario que ustedes lo limpien. Cuando yo me voy limpiando energéticamente en el campo, lo que ocurre es que el dinero empieza a relacionarse conmigo desde otro lugar y la abundancia también porque son vibraciones demasiado altas. Entonces, desde el donde yo me estoy comunicando con la realidad, por supuesto que cambia. ¿Cuántos arquetipos y símbolos hay en el universo? Miren, hay infinitos. Todos los que ustedes quieran, todos los que ustedes imaginen y los que no se alcancen a imaginar también. A partir de ahí es que creamos, por ejemplo, símbolos, objetos, mensajes y mensajeros. Por ejemplo, cuando yo estoy en consulta y estoy haciendo una canalización a algún consultante y le estoy diciendo algo, la confirmación que yo pedí de estar en lo cierto y que es, me caen plumas del cielo, de la nada, caen plumitas muy chiquitas. Entonces yo ya sé que ese mensaje no fue mío, sino que ese mensaje lo entregó a alguien más y que yo simplemente fui un canal. Ese es un mensaje con mensajero, por ejemplo. ¿Cómo nos identificamos en nuestros arquetipos? Nos identificamos a partir de vivencias, hábitos, miedos, habilidades. Entonces, si ustedes van a tomar el taller, lleguen inmediatamente con esto ya resuelto. Vivencias, hábitos, miedos, habilidades que tengo y que siento que me describen a mí misma. ¿Podemos cambiar nuestros arquetipos? No podemos cambiar nuestros arquetipos primarios. De hecho, Carol Almis habla de 4 principales que tenemos todos los seres humanos, pero los primarios sí los podemos madurar y trascender en su influencia. Eso se los enseño en el taller. Pero los arquetipos secundarios, que son los que nos ayudan a transitar, sí los podemos cambiar. Por ejemplo, yo puedo trabajar el guerrero y cambiarlo por el atleta, por ejemplo, y desde ahí crear una nueva realidad, pero yo ya no me puedo salir del arquetipo de la madre. ¿Y porque yo ya no me puedo salir del arquetipo de la madre? Porque siempre voy a ser una madre. No solo porque tenga hijos, sino porque también gesto proyectos, también gesto creaciones, gesto un montón de cosas. Entonces, el arquetipo primario que tengo es el de la madre. Esto también lo vamos a definir en el taller. Sin embargo, los arquetipos también nos pueden brindar oportunidades para extendernos a otros arquetipos. Entonces, por ejemplo, el de la pareja me ha generado también el arquetipo de la diosa, el de la amante, el de la compañera, y me ha dejado ver sombras, por ejemplo, como el de la madre que solamente se centra en la madre y en los hijos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta de un arquetipo, pueden desprenderse otros que nos ayuden a trascenderlo. Los arquetipos influyen en nuestra realidad, en nuestras relaciones a través del magnetismo arquetípico, que quiere decir son las formas en las que desde donde nos relacionamos con la realidad empezamos a atraer a los otros y desde ahí
las personas con las que antes me relacionaba no son las mismas con las que me relaciono ahora y tampoco son las que me voy a relacionar antes. Por lo tanto, está la atracción magnética, que es como la versión romántica de siento que te he visto de vidas pasadas, y la conexión magnética, que es con seres cercanos como tus padres, tus amigos, tus parejas, estas personas que han estado en tu círculo familiar primario, digámoslo así. ¿Cómo se comunican con nosotros los arquetipos? Bueno, son modelos impersonales de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen parte de nuestra naturaleza humana. Por eso es que yo siento que este taller es la básica primaria para toda aquella persona que quiere trabajarse a sí misma, como también quiere acompañar a otros. Porque cuando yo empiezo a reconocerme y a conocerme, sobre todo los terapeutas, van a llegar personas que no han trabajado este arquetipo y que llegan para trabajar ese arquetipo que yo ya he trascendido. Y eso es muy puesto desde el arquetipo del sanador. El sanador, en la medida en que se va sanando, va pudiendo acompañar a otras personas a sanarse. Ahora, desde lo que nos comparte Carl Jung, las coincidencias y la sincronicidad también son una actividad arquetípica. Es decir, la sincronicidad él entendía como la coincidencia significativa de sucesos sin relación causal. Entonces, es por ejemplo, si yo me pongo a ver en el pasado todo lo que yo he vivido, yo le puedo encontrar un orden, y como le puedo dar un orden y lo puedo encontrar, le puedo encontrar todo el amor incondicional a todo lo que he vivido para poder llegar a ser hoy. Ahí puedo encontrar la sincronicidad de estos sucesos sin relación y de las personas que han llegado a mi vida para decirme ciertas cosas. Por ejemplo, en mi lista tenía que yo no quería tener padres divorciados y con hijos a mis 21 años, obviamente. Entonces, de la nada, conocí a un profesor que me invitó a tomar café, lo conocí en For Life, entró al negocio como mi invitado, y hablando en ese día, solo lo vi 2 veces en mi vida, y en ese café me preguntó por mi vida amorosa y le conté mi situación en ese momento, y me explicó algo de constelaciones familiares. En ese momento, por primera vez, alguien me había hablado de una señora Ángela Durán. Les estoy hablando hace 2, 3 años antes de conocer a Juan. Ángela Durán es mi adorada suegra, la mamá de Juan, y la mujer que también admiro y le agradezco mucho la existencia a Juan. Y él fue el primero que me dijo esto y esto y eso, y a partir de esa conversación yo tomé la decisión de salirme de esa relación, por ejemplo. Y, y fue una relación causal. Vino, me mostró algo, pude identificarlo, tomar decisiones y se desapareció de mi vida. No lo he vuelto a ver ni he vuelto a saber de él y su esposa. Por lo tanto, es muy importante saber y conocer mi arquetipo porque a través de este puedo conocer a mi verdadero yo, como también podré encontrar respuestas como quién soy, cuál es mi propósito de vida, cuál es mi naturaleza y mi poder interior, y sobre todo reconciliarnos con esta humanidad. Miren, no saben la cantidad de personas desconectadas de la humanidad por estar peleadas de por qué vinieron a esta vida. Es impresionante. Es depresiones, intentos de suicidio, gente desconectada, zombies, precisamente porque son personas que están muy peleadas con la humanidad. Pero cuando empezamos a tomar la vida, empezamos a tomar la humanidad. Y es que solo tenemos este instante para aprender de la materia. Juan, nos reíamos hace unos días porque nos estábamos riendo y que Juan se había iluminado con un vallenato mientras que viajaba de Chía a Chocontá, y él estaba escuchando una canción y me dijo, mi amor, es momento de que nos amemos, nos concentremos en nosotros, guardemos muchos recuerdos, porque yo no sé si en otra vida te voy a volver a tener como mi pareja, así como estamos ahora. Entonces, cuando podemos reconocer nuestros arquetipos y también darle valor y lugar a las personas con las que nos relacionamos, aquí lo que estamos dando es un lugar y un valor indescriptible a este momento presente, y ahí tomamos la vida. Por lo tanto, los arquetipos nos acompañan en los cambios, porque en el ciclo de la muerte y el renacimiento todo el tiempo son formas que adoptamos. Entonces, no sé, morí de la joven
¿no? Morí a la joven, a la doncella, para nacer a la madre. Y ya cuando mis hijos estén un poco más grandes, pues también va a llegar la anciana, también va a llegar la bruja, y son arquetipos que me han venido acompañando también a reconocer las habilidades y recursos que tengo a nivel personal. Vamos a ir viendo cómo vamos con estas preguntas. Dice Verónica, redescubrir esas capas en mi vida lo inicié aproximadamente hace 2 años y medio y he pedido a la vida que llegue la información para trabajar con todo lo que me rodea. En oración y meditación he escuchado una palabra, lo investigo y me sorprende lo que trasciende al recordar sucesos. Así es, Verónica. Gracias por compartirnos tu método y qué generosa eres. ¿Hay un arquetipo personal para cada persona? Por supuesto que sí, Edgar. De hecho, con los que vamos a trabajar, si bien son arquetipos del colectivo, también les voy a enseñar a crear sus propios arquetipos para que puedas empezar a trascender. Y esto es sobre también las formas en las que podemos trascender las realidades. Ahora, con respecto, no sé si ahí están viendo la presentación. Listo. Con respecto al taller, bueno, pues yo les envié este mensaje a todos y es bienvenidos sean todos a este espacio, el lugar en donde iniciaremos un recorrido para reconocernos y ver en nosotros la magnificencia con la que creamos nuestras realidades. A través de este encuentro, que es el taller que he creado para ustedes y llamado de almas, honramos a aquellos trajes y compañeros que nos habitan y que habitamos consciente e inconscientemente, a estos espíritus colectivos que al prestarnos sus servicios servimos a la humanidad y a nuestra propia humanidad, a estos arquetipos que reflejamos en nuestra realidad y como espejos nos son movilizadores de grandes cambios internos. Recuerda, conocerlos nos permite regresar, reconocer, aceptar, honrar y amar nuestro centro, mismo que nos lleva a vincularnos a la vida y con nuestra propia humanidad divinidad, pues en el acto de vernos con buenos ojos solo cohabita la unidad. ¿Qué vamos a explorar e integrar durante estos 4 días? Bueno, pues la masterclass es básica porque vamos a conocer qué son, para qué sirven en el inconsciente colectivo, preguntas y respuestas. Así que ustedes ya tienen un paso ganado para estar en el taller. En el día número 1, que empieza el 6 de junio, vamos a ir del 6 de junio al 9 de junio, de 6 de la tarde, 9 de la noche, pensando este horario para los que están en oficinas y puedan salir a estudiarlo. En el día 1 vamos a trabajar la soberbia como el detonador y el movilizador de ciertos arquetipos desde la sombra. Reconoceremos la sombra y la buscaremos elevar desde la luz y hacia la luz. En el día número 2 vamos a tener la visión de la Trinidad arquetípica, que es algo que he trabajado en mí y que esto es netamente mío. Esto lo creé yo a partir de mi trabajo. Esto no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Y desde ahí vamos a trabajar los niveles de observación e integración entre el masculino y el femenino, porque los niveles de observación del masculino y del femenino también se ven reflejados en las personas que traemos afuera. En el día número 3 vamos a trabajar la desidentificación. Esto también es un trabajo mío, porque fue la forma y ha sido la herramienta en la que yo he venido trabajando, salirme de esto, si soy o no soy, soy esto, soy esto. Y desde esa identificación y desidentificación es que he podido también darle lugar a la sincronicidad y las correspondencias. Y en el día 4 terminaremos con los arquetipos, donde vamos a explorar los 4 arquetipos de la supervivencia, los arquetipos que acompañan a nuestro femenino. Nuestro femenino tiene también ciclos desde las fases lunares, digámoslo así, que esto también rige a los hombres, y vamos a trabajar la rueda de los 12 arquetipos, 4 de la supervivencia y 8 que nos vienen a acompañar. Revisamos los que están en el presente, cuáles se pueden cambiar, cuáles no, y cuáles se despliegan para generar acciones y tomar decisiones, y a partir de ahí creamos cada uno un arquetipo que nos ayude a transitar la realidad. La inversión es de 250,000 pesos colombianos, $75, 1,282 pesos mexicanos o 7,822 pesos argentinos. Nos encontraremos por la plataforma virtual Zoom. Todas las sesiones quedan grabadas. Para los que no puedan estar en alguna sesión porque les pusieron reunión o algo, ahí va a estar grabada su sesión y se pueden inscribir a mi WhatsApp, que es el 316-474-3079. Y con esto, chicos, le damos cierre a esta masterclass. Espero
les haya encantado. Gracias a todos y cada uno por vernos, por compartir esta información. Y si resonaron con este espacio y este encuentro, súper bienvenidos. Por favor, compártanle toda esta información a las personas que ustedes sientan desde su corazoncito que les puede servir, les puede ayudar. Que voy a estar muy presta y muy atenta a escribirles, responderles y colaborarles. Un beso grande para todos. Bendiciones. Chao.